Señor les bendiga. Aleluya. Hoy vamos a hablar de la fe. ¿Cuántos tienen fe? La cuestión es que hay gente que dice, bueno, yo no tengo fe, o por lo menos no tengo la fe que tú tienes. Entonces, hay un error de concepto en cuanto a la fe. Parece que fuese algo místico que te cae del cielo, como una lluvia que te da una, como decía, no sé si era el Chavo del Ocho, que te agarra una chiripiolca, no sé. La cuestión que la fe, todo el mundo tiene fe. Todo el mundo. De hecho, tú te sentaste en esa silla y no te pusiste a probarla. Yo hace unos minutos estaba viendo a los hijos de nuestro hermano Benji y Juanita. Entonces estaba viendo que de repente se suben y se bajan. Y una de las sillas estaba moviéndose. Entonces la niña lo que hizo fue se agachó y se fijó qué pasaba, porque había perdido la confianza en la silla que se movía. Entonces ya no se subía. Pero tú te sentaste con fe, con confianza de que no importase lo que pesases, esa silla te iba a sostener, ¿sí o no? Eso es una medida de fe. De hecho, todos nosotros, cuando vinimos aquí, hemos tenido que cruzar o por un paso de cebra y tuviste fe de que hay una legislación, ya está interiorizada en la sociedad, de que hay una legislación por la cual tú puedes cruzar por ese paso de cebra y tienes la prioridad y los coches van a parar, ¿sí o no? Sí. De la misma manera, estás conduciendo y de repente tienes el semáforo en verde y no te estás preguntando, ¿paso? No paso, paso, no paso. No, hay interiorizada en ti, interiorizado está en ti que vas a pasar porque te lo permite, ¿sí o no? Pero de repente traemos a alguien que estaba viviendo en medio de la jungla, se crió en medio de la jungla y lo traemos en medio de la ciudad a que no cruza de la misma manera que tú. ¿Es verdad, sí o no? ¿Por qué? Porque no tiene interiorizado eso dentro suyo. No tiene esa fe. Lo único que ve es que pasan los coches y entonces, ¿qué hace? Oh, ¿qué hago aquí? No está interiorizado. Por eso es mentira eso de que no tengo fe. Todos tenemos fe. La cuestión es ¿hacia dónde depositamos la fe? La fe, dice la Biblia, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe, que tiene que ver con la fe en Dios, viene cuando escuchamos, cuando viene sobre nosotros la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, que es el que inspiró esa palabra, es el que nos convence de la verdad de la palabra de Dios. Yo te puedo dar, de hecho, cuando enseño en el estudio, en el discipulado, enseño acerca de la palabra de Dios, y la palabra de Dios que, por ejemplo, fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, y que nos llegó hasta hoy. Entonces hago toda una enseñanza acerca de cómo es que llegó la palabra de Dios a día de hoy y por qué podemos confiar en ella. Pero más importante que toda esa parte histórica tiene que ver con el convencimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo viene y nos convence en nuestro espíritu, nos da ese convencimiento. Y ahí viene lo que la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1.
Cuando lo encuentre, digan amén. En Hebreos 11:1 dice, el autor de los Hebreos dice, es pues la fe, o sea que aquí define lo que es la fe. Y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe? Certezas y convicciones. Básicamente es eso. Cruzamos en verde porque tengo la certeza de que puedo hacerlo. Me siento en una silla porque estoy convencido de que esa silla me soporta. ¿Cuántos me entienden? Me van siguiendo, ¿no? Por favor, no se distraigan. Certezas y convicciones. La vida se forja en función de certezas y convicciones. Y la vida se estanca en la medida que vas perdiendo esas certezas y esas convicciones. Cuando tienes certezas y convicciones, progresas, avanzas en lo que sea. ¿Cuántos me entienden? Pero cuando no tienes esas certezas y esas convicciones, ¿qué tienes? Dudas. Y el que duda, la Biblia dice que es como la onda de la mar. Un día está arriba, otros días está abajo. La gente tiene desánimo, desaliento y hasta llega a la depresión por causa de no cuidar las certezas y las convicciones. Cuando tú tienes certezas y convicciones, sos echado para adelante. ¿Sí o no? Avanzas, emprendes, progresas. Estás dispuesto para las cosas. Pero cuando las dudas asaltan tu mente y tu corazón, entonces ya no tienes esas certezas. Por lo tanto, no emprendes, no avanzas, no creces, no te desarrollas. Y yo sé por el Espíritu de Dios que le habla a mi espíritu que aquí hay gente que está en ese estancamiento por cuanto ha perdido certezas y convicciones. Hay cosas que suceden en la vida. Mira, en la casa de todos nosotros tenemos un cajón en la cocina donde están todos los cuchillos, ¿sí o no? Y no nos damos cuenta, pero el cuchillo más filoso que tú tienes, de tanto ponerlo en ese cajón y choca contra otros cuchillos, contra otras cosas, ¿qué va sucediendo? Va perdiendo el filo. Las circunstancias de la vida, en algunos los empujan, pero otros que van perdiendo la certeza y las convicciones, lo que hacen, van mellando, minando la fe. Y quizás en algún momento tenías una fe que hacías las cosas, porque la Biblia dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí o no? Demuéstrame tu fe con las obras, demuéstrame, o sea que cuando tenemos fe y nuestra fe está sana y vigorosa, ¿cómo se demuestra? De la manera en que hacemos las cosas. ¿Cómo se demuestra? Que lo que hacemos, lo hacemos con gozo, con alegría, no importa la circunstancia, no importa lo que suceda, no importa si te reconocen o no te reconocen, y no importa si te nombran en el ¿cómo es? En el Congreso o no te nombran, no importa, lo que haces, lo haces porque estoy convencido que lo que hago, lo hago para Dios. ¡Aleluya! De tal manera que en el versículo 6, Hebreos 11:6 dice, presten atención, ¿cuántos sirven al Señor aquí? Mira, lo que hagas en la vida tienes que hacerlo con fe, estando plenamente convencido
Y esto es para ti, que de repente estás haciendo pero no estás convencido. Lo estás haciendo porque por costumbre, lo estás haciendo porque lo aprendiste. Pero la Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi hermano, en mi caso, predicar lo tengo que hacer con fe. Si no lo hago con fe, puedo dar un estudio bíblico maravilloso, escatológico, teológico y lo que quieras. Pero si no lo hago con fe, estoy pecando, porque lo que produce la duda es pecado. Entonces, lo que hagas, mi hermano, lo que te toque hacer en la vida, aunque sea barrer, hazlo con fe, aleluya, porque sabes que eso, si lo haces con fe, agrada al Señor. Sin fe no agrado a Dios, haga lo que haga. Pero si lo hago con fe, lo poco que haga, eso agrada a Dios. A mí, ¿saben por qué? Los que me conocen, no soy yo la persona que más me gusta hablar. Mi esposa lo sabe, que si fuese por mí, no hablo mucho. No me gusta hablar. Pero de repente dicen, pero ¿y cómo es que te paras ahí a hablar? Porque lo hago por fe, porque el Señor me habló y me mostró y me hizo sentir en mi espíritu. Hay una cosa que el Señor me habló varias veces, me dice, envió la palabra y lo sanó. Entonces yo cuando vengo a predicar, yo entiendo por el Espíritu de Dios que mientras estoy predicando la palabra de Dios va sanando. Va liberando. Entonces lo hago con fe, aleluya, porque lo hago para Dios y sé que es el Espíritu de Dios el que está haciendo la obra. Pero también en cada una de las cosas que nos toca hacer en la vida, tenemos que hacerla con esa convicción y con esa certeza. Di conmigo, convicción y certeza. Certeza y convicción. Amén. Estoy ciertamente convencido, plenamente convencido de que en el día de hoy yo voy a ser un instrumento de Dios para ser de bendición para tu vida. ¡Aleluya! Y mañana cuando te toque montarte en un camión para hacer una entrega o lo que sea, tienes que hacerlo plenamente convencido de que vas a ser bendición para el reino de los cielos. ¡Aleluya! Y cuando te toque cocinar para tu familia, tendrás que hacerlo plenamente convencido de que lo que estás haciendo es para bendición de tu familia, del prójimo. ¡Aleluya! Plenamente convencido. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Plenamente convencido. Mañana, Pastor Jesús, la gente tiene que hacer las cosas con pleno convencimiento de que eres un instrumento de Dios. Hay muchos que minimizan lo que hacen. Mira, todo el mundo empieza por lo bajo. Y la Biblia dice, si en lo poco fueres fiel, sobre lo mucho te pondré. Así que no minimices lo que se te da para hacer, lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Aleluya. Lo que te viene para hacer, hazlo con gozo, con alegría, con fe. Que, mira, antes no valías para nada, no servías para nada y ahora, Dios, eres un instrumento útil en las manos del Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Plenamente convencido. Ahora, de tal manera tenemos que tener esa certeza y ese convencimiento que aun cuando nos acercamos a Dios, aun cuando oramos a Dios, tenemos que hacerlo de esa manera. Yo a veces escucho algunas oraciones y digo, madre mía, esta oración salió de la boca y se hizo, cayó al suelo, porque no había ni certeza ni convicción. Pero no tiene que ver con los gritos, no tiene, porque yo escuché a gente orar gritando y dije,
No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver que sale de lo más profundo de su corazón. Y dice, Hebreos 4:16. En Hebreos 4:16 nos enseña esto, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que cuando nos acercamos al trono de Dios, tenemos que hacerlo con fe. En otro versículo dice que debemos hacerlo, pero no dudando. De tal manera que cuando ores, hermano, hazlo con la certeza y la convicción de que Dios oye y que Dios responde. Que si oramos conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios nos enseña en la palabra, Dios oye. En algunos casos dice, pedís y no recibís porque pedís para gastar en vuestro deleite. O sea, cuando pedimos en vanidades, en tonterías, di conmigo tonterías, vanidades, ahí Dios no oye, Dios no está de acuerdo contigo. Pero si pedimos conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, Dios oye. Entonces tenemos que acercarnos con ese convencimiento y con esa certeza. Me acerco a ti, Dios, y oro a ti en el nombre de Jesús, porque tú me oyes. Tú que has dejado de orar, porque de repente has pedido algo y Dios no te respondió como tú querías y has dejado de orar. La Biblia nos enseña que oremos con perseverancia. Eso significa, si estoy plenamente convencido, oro hoy. Y si no me respondió, sigo orando y sigo insistiendo. Aleluya, porque sé que Dios, si no es hoy, es mañana, pero Dios va a responder conforme a su palabra. ¿Cuántos lo creen? El abandonar es síntoma de que no estás totalmente convencido. Bueno, estoy seguro que aquí no hay nadie que haya abandonado algo, ¿no? Que lo empezaste con todas las ganas y lo dejaste por la mitad. Seguramente aquí no hay gente de esa, ¿no? No, seguro que no. El abandonar es síntoma de que no estabas del todo convencido. El que está convencido de algo persevera y persevera y persevera y persevera y persevera. Di conmigo, y persevera y persevera. La fe es perseverante. La fe es perseverante. ¿Cuántos me entienden? Perseveramos porque creemos, porque estoy convencido, porque de ahí no me mueven, porque estoy convencido, aleluya. ¿Cuántos han dejado orar aquí para que Dios sane a los enfermos? ¿Por qué? Porque has orado y como no ha ocurrido nada, te has quedado ahí como diciendo, mira, mi experiencia, cuando yo conocí al Señor, el Señor me sanó a mí. Y yo le dije, Señor, por favor, úsame para ser instrumento para sanidad a otros. Y entonces, al tiempo, los líderes de la iglesia me mandaban a orar por los enfermos, o sea, me mandaban a los hospitales o a las casas a orar por los enfermos. Entonces yo iba y oraba con toda la fe. Y al tiempo preguntaba, ¿y el hermanito que fui a visitar al hospital el otro día partió con el Señor? Y después, ¿y a la hermanita que fui a la casa a orar murió? La están velando ahora. Pero me pasó las primeras 5 o 6 veces de tal manera que no quería ni orar por los alimentos, a ver si me moría envenenado. Ustedes se ríen, pero son cosas que... Y de repente, y los líderes me seguían enviando y yo decía, pero no, manda otro que a mí se me muere, yo los entierro. A mí me contrata la funeraria. Y no, me mandaban, por eso te digo, es la perseverancia, pero después he visto la mano de Dios como Dios sanaba gente a través de la oración, porque dice, y la oración de fe sanará al enfermo, aleluya. ¿Cuánto hace que no oras con esa fe?
¿Cuánto hace que no oras por la salvación de otros con esa fe, acercándonos confiadamente al trono de la gracia? No vuelvas, por favor, mañana cuando vayas al devocional, no vuelvas a orar con esa costumbre. Hay oraciones que si tú las grabas hoy, es la misma dentro de un mes, todos los días igual. ¿Sí o no, Agustín? No vuelvas a hacerlo. Ora con fe, creyendo que Dios oye. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Certeza y convicción. Con certeza y convicción. ¡Aleluya! La certeza significa no cabe ningún lugar a duda. No hay lugar a la duda. La convicción es que estoy con un convencimiento interno pleno. ¿Qué me lo da? Mi autoconfianza no. Me lo da la confianza en el Señor y en su palabra. Amén. Entonces oramos y nos movemos en esa fe. Mira, Efesios capítulo 6, versículo 16. Yo sé que tienen hambre, yo también. Pero me van a dar unos minutos. Y si no, me los tomo igual. Total. Lo hago con fe. Efesios capítulo 6, versículo 16. Comienza a hablar de ponerse la armadura del Espíritu. No hay una armadura como tal en el Espíritu, sino es una alegoría utilizando algo que nosotros hoy en día, lo de la armadura, a menos que vayas a un museo, no tienes idea qué es. Pero en aquella época, estamos hablando cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo y estaba extendido, entonces todo el mundo veía a los soldados romanos con su armadura. ¿Me van entendiendo? Entonces, cuando el apóstol Pablo enseñaba a los efesios, le estaba enseñando algo que todo el mundo veía permanentemente, a los soldados romanos. Entonces, el apóstol Pablo, para enseñar esta cosa profunda, utilizó la armadura. Así como el soldado romano para la batalla se protege con esa armadura, nosotros debemos protegernos con una serie de cosas espirituales. Y ahora no voy a entrar en todo porque yo sé que se habrá predicado muchas veces de esto, pero quiero hacer hincapié en algo que hizo hincapié el apóstol Pablo. Dice, versículo 16, sobre todo, o sea, está toda la armadura puesto, ¿no? Tienen la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio de la paz, la coraza de justicia, todo. Dice, pero el hincapié es, por sobre todo esto, tomad el escudo. ¿Qué escudo? El escudo de la certeza y de las convicciones. Es pues la fe, certezas y convicciones. Las certezas y convicciones que nos da la palabra, que provienen de la palabra de Dios, son nuestro escudo. ¿Cuántos lo entienden? Por eso no desestimes la palabra de Dios. Lee, estudia, escudriña la palabra de Dios cada día. Tómate unos minutos en que la palabra de Dios se haga real en tu vida, porque esas certezas y esas convicciones son un escudo para tu vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo entienden? Entonces dice, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Flechas. El enemigo usaba flechas, a las cuales las flechas eran una rama de madera tratada, se le ponía en la punta, cuanto más atrás se le ponía un pedazo de piedra afilada, y cuando comenzó la humanidad a usar el hierro, una punta de metal,
pero inmediatamente se le ponía brea y se le prendía fuego. Entonces eso era mortal y tiraban. Pero ¿saben qué hacían? Los soldados romanos tenían algo que se llama scutum. El scutum era el escudo. El escudo que medía aproximadamente 1,20 m por 80 centímetros aproximadamente y era convexo. Y entonces, y no solamente, presta atención. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren aprender hoy? Permiso. Porque ese escudo, el Imperio Romano era el que tenía la mayor ingeniería militar de la época. En la época, entiendan. Entonces, ese escudo era tremendo, porque, no sé, ¿cuánto mides tú? 1,80. Tú eras, para aquella época, muy alto. Una persona muy alta. En aquella época no eran tan altos. Y 1,20 m los tapaba prácticamente desde aquí hasta aquí. Pero tenían que estar fuertes porque era de madera, de capas, de un armazón de madera, con capas de madera, con piel de animal, al cual se remojaba antes de salir a la batalla con incrustaciones de metal. Eso pesaba, había que llevarlo aquí y llevarlo por horas y kilómetros, y eso pesaba. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es necesario fortalecerse en Dios para llevar el escudo de la fe. ¿Sí o no? Entonces, y eso lo mojaban antes de salir a la batalla. ¿Por qué? Para apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando el diablo, que es nuestro enemigo, envía pensamientos de que Dios no te oye, de que no eres nadie, de que mira cómo te han tratado, mira cómo te han faltado el respeto, mira ya nadie te quiere aquí, no te tienen en cuenta, aleluya. Cuando vienen todos esos pensamientos negativos, tú tomas el escudo de la fe, el escudo de las convicciones y de las certezas, el escudo de que soy un hijo de Dios y si hijo también heredero de Dios, aleluya, de que Dios me ama, de que Dios, aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová tu Dios te recogerá, el escudo de que Dios te ha perdonado, aleluya, y si Él te ha perdonado, nadie puede acusarte, el escudo de que Él te ha llamado, mi hijo eres tú, yo te escogí, aleluya, el escudo de las certezas y de las convicciones con el cual apagar los pensamientos diabólicos que te deprimen, que te sacan la fuerza, que te quitan el ánimo. ¿Cómo los espanto? Con el escudo de las convicciones y de las certezas. Aleluya, dale un fuerte aplauso al que vive y reina. Y entonces no necesitas que te estén, bueno, hermanito, sigue para adelante, no mires esas cosas. Tú, hermanito, hermanita, tú eres una hija de Dios, sí, pero a mí nadie ya me quiere. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la... Perdón, casi digo tonterías. No se puede decir tonterías, sí. Es más, se puede decir hasta estupideces, porque la Biblia habla de un espíritu de estupor. ¿Qué es espíritu de estupor? Estupidez. Entonces, estamos en las tonterías y en las estupideces. ¿Por qué? Porque dejamos el escudo de la fe. Dejamos el escudo de la fe. Y mira, presta atención. El escudo de la fe, el escudo, el soldado no trabajaba solo. Una de las características del Imperio Romano es que ellos ganaban porque tenían una disciplina militar tremenda. Y entonces ellos ganaban porque tenían un entrenamiento y una disciplina militar. Y ustedes ven las falanges romanas donde ellos trabajaban en equipo. Di conmigo, en equipo.
En equipo significa que uno necesita al otro, que nadie es superior y que nadie puede jugársela por sí mismo. Dile que está a lo tuyo, necesitamos trabajar en equipo. De tal manera que el escudo se ponía uno al lado de otro, un escudo al lado de otro. Y de repente venían las flechas llovidas y ellos utilizaban lo que llamaba testud. El testud no era otra cosa que utilizar los escudos como si fuesen la caparazón de una tortuga. Entonces ponían los escudos uno al lado de otro y se cubrían. Aleluya, la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Significa el congregarse no quiere decir que vengo a cumplir. El congregarme significa que vengo a estar en armonía, en comunión los unos con los otros. Aleluya, a orar los unos por los otros, a soportar los unos a los otros, a apoyar los unos a los otros, a tener una testud los unos con los otros. ¿Cuántos me entienden? Si a ti te falla la fe, el que está al lado tuyo tiene que soportarte. Tiene que orar por ti. Por eso está la palabra koinonía, que a veces usamos, tiene que ver con tener comunión, la comunión los unos con los otros. Y la comunión los unos con los otros significa que nos amamos los unos a nosotros en el amor del Señor. Y lo que le pasa al hermano me duele a mí y lo amo y lo apoyo en oración. Aleluya. Lo sostengo en la oración. ¿Cuántos me entienden? ¿Cómo es tu nombre? Acompáñame, ven. Sí, no te voy a cobrar nada hoy. Ven de este lado. Aleluya. Bien. Déjate caer. No. Hacia atrás. Déjate caer. Lo sostengo. Él no tiene fuerzas. Está mal. Lo sostengo. ¿Pero por qué? Porque Él viene. Estamos en comunión, estamos juntos. Sé que a Él le falta la fe, sé que a Él le falta la fuerza, pero ahí estoy para sostenerlo. Déjate caer. Lo sostengo. En la antigüedad, el soldado de adelante, cuando le fallaban la fuerza, el de atrás lo sostenía, lo empujaba. Aleluya, gracias. ¿Cuántos me entienden? ¿Por qué? Porque la fe, las certezas y las convicciones de uno sustentan a los otros también. ¡Aleluya! Certezas y convicciones. Certezas y convicciones. Por eso al diablo, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. A él le gusta aislarte, apartarte, hacerte sentir que no eres amado, que no eres partícipe, que no, tú eres amado y tienes que ser partícipe, no importa lo que suceda. Yo sé, hermano, en estos momentos no estoy pastoreando, pero yo estuve de pastor en iglesias y sé que yo me puedo equivocar. ¿Cuántos me entienden? No me da la vida, a veces no te da la vida para tener contentos a todo el mundo. No sé si te pasa eso, José Jesús, también. No te da la vida para tener contento a todo el mundo. Pero ahí eres tú, que estás en los unos a los otros, nos sostenemos, nos apoyamos. Tenemos que crecer, dile que está lo tuyo. Hay que crecer. Hay que crecer en la fe. El que crece en la fe es el que menos necesita. Cuando un niño crece, menos necesita de sus padres. ¿Sí o no? No necesita que esté el padre todo el día. Nene, no meta los dedos en el enchufe. Nene, no te tomes la lejía. Cuando un niño crece, menos necesita el padre estar en eso. ¿Sí o no? Bueno, necesitas crecer, dile que todo lo tuyo, necesitas crecer. Certezas y convicciones. De eso quería hablar en esta mañana. ¿Por qué?
Las certezas y las convicciones son las que nos ayudan a crecer, a desarrollarnos. Son las que nos ayudan a tener esa comunión con Dios. Y si tengo comunión con Dios, tengo comunión con mis hermanos. Es la que nos lleva a orar y orar con fe. Y yo tengo fe que oro y mi oración es escuchada por Dios y mi oración por mi hermano lo sostiene, lo bendice. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Lo hago. Entonces, lo hago con fe. Necesitamos esas certezas y convicciones. Pero tengo que trabajar esas certezas y convicciones, interiorizarlas. Y yo sé que en esta mañana hay quienes aquí han dejado de orar con esa certeza y esa convicción de fe. Han dejado de buscar el rostro de Dios. Las han perdido. Cerremos los ojos, por favor. Mi alma te alaba, Jesús. Señor, quiero darte gracias en esta hora, porque tú eres el Dios que nos da certezas y convicciones. Y aquí hay gente que ha perdido, que está lejos de esas certezas. Su fe no ha crecido, sino hay algunos que hasta han menguado en la fe. Han menguado en la fe. Y tú lo que quieres es sanar. Envió su palabra y lo sanó. Y tú traes esta palabra en esta mañana para sanar la fe de algunos aquí. Sanar la fe para que vuelvan a crecer y vuelvan a desarrollar y vuelvan a emprender y hacer cosas. Sanar la fe. Miren, lo que voy a hacer es... No, todos con los ojitos cerrados, porque esto no es que todo el mundo se tiene que poner en pie, porque si no, verdaderamente tú entiendes que en algún momento tenías una fe que ahora ya no la tienes y le quieres decir, Señor, sáname la fe. Mira, hubo un momento donde se presentó un hombre que tenía a su hijo gravemente enfermo delante de Jesús y Jesús le dijo, sea conforme a como tú crees. Y el hombre, como decimos todos, creo, porque enseguida decimos creo. Es como un escudo que tenemos para defendernos, pero no. Este hombre fue sincero y dijo, ayuda a mi incredulidad. Hay alguien aquí que le quiere decir, Señor, ayuda a mi fe, porque mi fe ha menguado. Ayúdame, Señor, porque mi fe ha menguado. Ya no tengo la fe que tenía antes. No tengo esa fe. Si hay alguien que le quiere decir, Señor, sáname la fe, ponte en pie. No te importa si lo hace otro, eso es personal, es muy personal. Muy personal. Señor, sáname la fe. Espíritu Santo, sánanos la fe. Espíritu Santo, en esta hora, sánanos la fe. Sánanos la fe. Ven sobre mi hermano y sobre mi hermana, Señor. Sanando, Señor, sanando. Hay circunstancias que te chocaron, que te dolieron, que te hicieron perder la fe, ir retrocediendo, ir menguando. Pero el Señor hoy quiere traer sanidad. Con esta palabra envió su palabra y lo sanó. Recibe sanidad en esta hora. Recibe sanidad en esta hora. Aleluya, aleluya. Oh sí, Señor, el Espíritu de Dios está aquí, está trayendo sanidad. Hay gente que está luchando en su mente hace tiempo con dudas. Está luchando con dudas. Hay gente que aquí que quería abandonar el servicio, que quería abandonar, aleluya. Y el Señor te dice, recibe fe y fuerzas nuevas, aleluya. Recibe fe y fuerzas nuevas, tú que querías abandonar. Aleluya, el Espíritu de Dios es el que sana. Gracias, Señor, porque tú lo haces. Porque esta no es obra de hombre. No hay hombre que pueda hacer esto. Solamente tú, Señor. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.
Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios sana? ¿Cuántos creen que Dios sana? Aleluya. Sanados en cuerpo, alma y espíritu. Que el Señor les bendiga.